Vamos a iniciar la última sesión de estas cuartas jornadas de novela histórica. Como todos estos días, con la actuación de Sara Ruiz. Sara Ruiz, profesora de viola de gamba del Conservatorio de Vigo, concertista en varios países europeos y, como hemos podido escuchar estos días, una intérprete extraordinaria. Por favor, María. Sara. María. Muchas gracias a Sara Ruiz por su, como siempre, excelente interpretación. Y antes de comenzar, desde la organización queremos dar las gracias a los colaboradores y colaboradoras que han ayudado a que estas jornadas se hayan podido celebrar. A Roberto Berino, en la persona de su líder Manolo Mariño; a Gadis, en las personas de Iría Rodríguez y Lucía Santos; a la floristería Lidios, en la persona de Pepa Rodríguez; y Maxina Mais, en la persona de Javier Fernández; a Ordenadores Berín, en la persona de José Folgoso; o Retiro do Conde, en la persona de José Luis Prieto; Losada Rotulación, en las personas de Nuria, Noelia y Luis; a Fragus Electricidad, en las personas de Fran y Francisco; a Panadería Germán, en las personas de Emilia y Germán; a la imprenta, en la persona de Fernando Salgado; a AEBER, Asociación de Empresarios de Berín, en las personas de Chiqui
y Santos, a Bodegas Triay, en las personas de Pura y Toño, a la Fundación Caja Rural de Zamora, en las personas de Matías y Feliciano Ferrero, y al conjunto de voluntarios y voluntarias de la Biblioteca de Berín, especialmente a las escritoras y escritores que están participando en estas jornadas, a Luz Gabás, a Rosario Raro, a María Solar, a María Vila, a Eva Mejuto y a José Calvo Pollato. Y muchas gracias a Sara Ruiz por traernos la música a estas jornadas. Y agradecimiento, claro, de mi parte ya y de parte de todos los escritores y escritoras al Ayuntamiento y a la Biblioteca de Berín, porque han hecho posible las jornadas y porque tienen con nosotros un cuidado excelente. Le decíamos esta mañana al teniente de alcalde y a la concejal de Cultura que nos queríamos quedar a vivir aquí, pero claro, va a ser un poco complicado por razones diversas, sobre todo familiares, ¿no? Bueno, pues comenzamos ya la sesión de tarde, propiamente dicha, con la intervención de María Vila. Como pueden comprobar, una jovencísima escritora. Ella estudió economía, estudió también filología, da clase de literatura en un colegio de Madrid, pero muy jovencita, con 15 años, escribió su primera novela que se publicó, una novela corta que se publicó. Ha ganado algún premio literario, pero bueno, hoy está aquí fundamentalmente por este libro. Es muy grueso, pesa bastante. Es un libro que tiene 900, casi 1000 páginas. Y es un libro, es una novela que se titula La leyenda de las dos piratas. Dos mujeres que rompieron moldes, que fracturaron estereotipos en la Europa, especialmente en las costas británicas, en el siglo XVI. Hace 3 años o 4 años quizá, una de las editoras de Planeta, Puri Plaza, me llamó y me dijo: te voy a enviar una novela para que la leas, a ver qué te parece. Ya estaba publicada. Claro, cuando yo recibí en casa 1000 páginas casi, estuve a punto de romper mi amistad con Puri Plaza, porque además la tenía que leer con cierta premura, porque habíamos invitado a María que participara en una feria del libro en Aragón. Pero la verdad es que me enganchó porque es una novela realmente extraordinaria. Yo le dije a María, le he dicho en alguna ocasión: ¿y por qué no la dividiste en 2 o en 3 partes y has hecho una trilogía? Pero bueno, nos presenta la historia realmente fantástica de estas dos mujeres piratas que pusieron en marcha, como he dicho, una acción de piratería, de corsarios, pero que rompe, como digo, moldes en la percepción de la mujer en la Edad Media, en el Renacimiento, como estamos haciendo en otros ámbitos en estas jornadas. María, muchas gracias por estar con nosotros, y María Vila nos va a hablar de esta fantástica novela, La leyenda de las dos piratas. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, porque la verdad es que la primera vez que hablaste de mi novela me emocionó y vuelves a hacerlo, ¿no? Permitidme que empiece esta breve charla haciendo un exordio, leyendo unas páginas de la novela que, dejadme que os las lea y ahora os comento. En 1593, la reina Isabel de Inglaterra accedió a entrevistarse con la pirata irlandesa Grace O'Malley en Greenwich. Se desconoce el contenido exacto de la entrevista, pero se sabe que, como resultado de la misma, Isabel no solo no arrestó y ajustició a quien fuera su enemiga, sino que además, una vez concluida la audiencia, ordenó que también pusieran en libertad al hermano y al hijo de Grace, que habían sido apresados previamente. Hasta hoy solo se ha podido especular sobre los motivos que movieron a la mujer más poderosa de la tierra a semejante acto de clemencia con una pirata, enemiga de su país. Este hecho que comento en la novela, que aparece en el epílogo, es un hecho real, es un hecho documentado, que es la entrevista entre la pirata Grace O'Malley y la reina Isabel de Inglaterra, conocida también como la reina pirata por excelencia, dado que dio numerosas patentes de corso y básicamente se puede decir de alguna forma que creó la piratería en el Atlántico, la piratería organizada en el Caribe, como herramienta o como elemento bélico para intentar luchar contra la hegemonía de Felipe II. Esto me lleva a mí a plantearme el título de mi conferencia. La conferencia que nos ha planteado, el título de la conferencia de la que vamos a hablar, Mujeres piratas en el siglo XVI, hace que nos hagamos una pregunta. ¿Pero había mujeres piratas en el siglo XVI? Porque a mí me gusta normalmente citar
unas palabras que escribe en el prólogo de El doncel de don Enrique el Doliente, Larra, cuando él escribe su primera novela histórica, que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos ahora de novelas históricas. En el romanticismo la novela histórica estaba muy poco documentada, no se parecen nada a las de ahora, pero sí que es cierto que en el prólogo él plantea, dice sus palabras son, lo importante no es si estos hechos ocurrieron o no, sino si pudieron haber ocurrido. Y baste esto para escribir mi novela. Y en esa línea, en la de si esos hechos pudieron haber ocurrido, me lleva a preguntarme o a plantearme o a buscar las diferentes opciones, las diferentes mujeres pirata que ha habido en la historia. Porque la piratería, desde luego, por lo menos en el Mediterráneo, es tan antigua como la navegación. Si leemos la Odisea, el propio Odiseo, el propio Ulises, no era otra cosa que un pirata, y desde luego los griegos entendían la navegación unida a la piratería. En esa línea, una de las primeras mujeres pirata que hemos tenido, que se reconocen en la historia, es la reina Artemisa I de Halicarnaso, la que será la madre de Halicarnaso, al que luego le hacen el mausoleo famoso. Y esta mujer era griega, era aquea, siguiendo los términos de la época, por parte de madre, pero era de Halicarnaso, que se consideraba poco más o menos que bárbaros para el resto de los pueblos de la Hélade, era de Halicarnaso. Y tiene importancia porque ella fue general de Jerjes, del famoso Jerjes, el de las Termópilas. Después de la batalla de las Termópilas, que ganó, en la que los persas derrotaron a los espartanos después de la famosísima batalla, es verdad que lo que consiguieron los persas fue que toda la Hélade griega se uniera contra ellos. Pero aún así los Jerjes se sentía muy poderoso. En aquel momento Jerjes tenía 700 trirremes y luego las cinco galeras rápidas, mientras que los griegos tenían 180 trirremes. De los 700 trirremes y las 5 galeras rápidas estaban comandadas por la misma Artemisa. Y no me refiero que fueran de Artemisa como reina, sino que las comandaba ella. Ella iba a bordo de una de las galeras. Y además era consejera de Jerjes. No me quiero detener mucho en Artemisa primera, porque no es del siglo XVI, pero es verdad que la mayoría de los historiadores consideran que si Jerjes hubiera escuchado a Artemisa en su consejo antes de la batalla de Salamina, la historia habría sido diferente. Básicamente lo que hizo Artemisa fue escribirle una carta a Jerjes diciéndole que la idea que tenían de enfrentarse con sus 700 trirremes a los 180 trirremes griegos, que era una locura, porque, en palabras de Artemisa, le ponía: reserva tus naves y no libres un combate naval, pues por mar nuestros enemigos son tan superiores a los tuyos como lo son los hombres a las mujeres. O sea, ella misma, para establecer la diferencia que había entre cómo navegaban los persas y cómo navegaban los griegos, hablaba de la diferencia entre los hombres y las mujeres, lo cual no deja de ser paradójico, porque Jerjes desoyó el consejo de Artemisa. Artemisa proponía que en lugar de enfrentarse de forma directa a los griegos, que lo que debía hacer era empezar a irse aproximando por tierra y por mar, ir por el Peloponeso, asaltando distintos pueblos. Para eso ella era pirata, su estrategia era vamos por tierra y por mar, asaltando los pueblos, y cuando los griegos que ahora mismo están unidos vean que empiezan a atacar sus tierras y a su gente y a sus ciudades, ya verás como enseguida se separan y cada uno vuelve a casa. Pero la desoyeron y entonces se produjo la batalla de Salamina, la que los griegos pues evidentemente derrotaron a los persas con una estrategia muy inteligente, y en ella, en mitad de la batalla, cuando Artemisa vio que no había nada que hacer, ella, siguiendo en su estilo pirata, pues se cambió varias veces de bando, o sea, cambiaba los estandartes y se ponía de un lado o de otro según le venía mejor. Y en una de esas veces en las que una de las galeras de Artemisa embistió a un navío, creo que en este caso va a ser un navío persa, no un navío griego, Jerjes se cuenta que dijo: los hombres se han vuelto mujeres y las mujeres hombres, asombrado ante la violencia de esta Artemisa I de Halicarnaso. Pero aunque, como os digo, podríamos hablar de un número importante, un número al menos suficientemente importante como para poder afirmar que ha habido mujeres piratas, poder aseverarlo, lo cierto es que nosotros vamos a centrarnos en el siglo XVI. Y en el siglo XVI también tenemos constancia de que hubo mujeres piratas.
Para empezar, hay que tener en cuenta que durante el XVI el Mediterráneo sigue siendo un hervidero de piratas. Después de Grecia, durante el Imperio Romano, los romanos hicieron un esfuerzo fortísimo por reducir, no consiguieron eliminar, pero prácticamente la piratería del Mediterráneo y convertir ese Mediterráneo tan peligroso que de hecho los piratas habían tomado como rehén, si sabéis la historia, o el propio Julio César fue tomado como rehén, y la anécdota famosa de que cuando fueron a pedir un rescate por él, él se ofendió porque consideraba que estaban pidiendo un rescate muy bajo y propuso que subieran 40 veces el precio de su rescate. Luego, por supuesto, una vez que lo pagaron, Julio César se ocupó de ir contra esas naves. Pero es verdad que después de que los romanos hicieron un esfuerzo por convertir el Mediterráneo en el Mare Nostrum, en un mar tranquilo, un mar seguro, con la caída del Imperio Romano el mar Mediterráneo se volvió a convertir en un mar completamente belicoso. Teníamos una guerra continua entre lo que sería la cristiandad, que básicamente la encarnaba en ese momento España. Eran los únicos que hacían algo de frente a los piratas berberiscos. Es más, Francia en algunas ocasiones se alió con los piratas berberiscos para intentar reducir la hegemonía de España. Pero sí que es verdad que aquella época era una época muy convulsa. Cuando Felipe II llena toda la costa de torres de vigilancia, es porque es que los piratas llegaban a Gandía, asolaban Gandía, y no es que se llevaran las riquezas, es que se llevaban algo mucho más grave, como eran las mujeres, los niños y los hombres como rehenes, cautivos. Nuestro propio Cervantes o Vicente Espinel estuvieron en los baños de Argel, que es como llamaban a las prisiones, en los baños de Argel como cautivos, hasta que alguien pagó su rescate o pudieron escaparse. Entonces es verdad que hay muchísimas historias de cautivos con una base real, y dentro de esas historias de cautivos el propio Cervantes en Don Quijote nos cuenta la historia de cuando los barceloneses van a atrapar capturar un navío corsario en las costas y descubren que es una mujer. La frase célebre que pronuncia el virrey de mujer y cristiana y en tal traje y en tales pasos. Bueno, pues eso que recoge Cervantes en el Quijote, o que recoge Vicente Espinel en la vida del escudero Marcos de Obregón, que también nos habla de una molinera que había sido una renegada cristiana, se había casado con un pirata bereber y luego huye, y cuando huye decide hacerse pirata en lugar de regresar. Empiezan a robar y toman el barco y se hacen piratas. Al margen de esos personajes literarios que tenían una base real, sí que es verdad que también tenemos constancia de mujeres que efectivamente se hicieron a la mar. Un ejemplo que a mí me hace gracia es en 1516 una carta que manda Diego de Vera desde Cartagena. Estaba preparando Cisneros, que estaba de regente de Castilla, estaba preparando una expedición contra Argel en los tiempos de Oruc Barbarroja, y cuando estaban preparando la expedición en Argel y estaban reclutando a la gente, pues les llamó la atención uno de los posibles reclutas, que era, no tenía nada de barba y lampiño, pero que estaba furiosísimo, enfadadísimo, lleno de pasión, con muchísimas ganas de luchar. Y los hombres de Diego de Vera, extrañados un poco por la conducta del joven recluta, pues empezaron a intentar investigar un poco más y descubrieron que se trataba de una mujer. Y de hecho queda constancia, porque Diego de Vera le escribió la carta al cardenal Cisneros diciendo: aquí he tomado una monja en hábitos de hombre. No nos quiere decir cuya hija es, salvo que dice que es de Toledo. Está con unos grillos a los pies. Vuestra reverendísima señoría envía a mandar lo que de ella se haga. O sea, que evidentemente era una realidad lo de que las mujeres se travestían para ir a la guerra o para intentar recuperar a los seres queridos que estaban cautivos en Argel, fundamentalmente. Otro ejemplo real, otro caso real, también en el siglo XVI, fueron las dos hermanas mallorquinas, Francisca y Caterina Casanovas, que en una incursión pirata del corsario Ochali el Tiñoso, de nombre de bautizo era Diego Galaza, era muy habitual que los piratas fueran renegados cristianos. También lo sabían en otro sentido, pero muy habitual que los piratas fueran renegados cristianos. Y entonces este pirata fue a hacer una incursión en el puerto de Sóller, en Mallorca, y mataron al marido de Francisca.
Y lo que nos esperaban es que Francisca y su hermana Caterina, lejos de dejarse llevar como rehenes, pues sacaron todo lo que encontraron en casa, todos los utensilios, y consiguieron echar a los hombres de casa, a los piratas de casa, y cuando ya los habían echado de casa y los empezaron a perseguir con palos y a pedradas, motivaron que el resto de la población de Sóller dijera, vamos a ver, si estas consiguen echarlos, nosotros también, y consiguieran repeler ese ataque, el ataque del pirata a Sóller también en el siglo XVI. Otro ejemplo que me parece muy interesante es el de una mujer sevillana, cuyo nombre no se conoce, pero Pedro de Ordóñez sí que lo cita en sus memorias, que cuando él estaba enrolado, y esta mujer sevillana, también disfrazada de hombre, estaba enrolada en la marina de los caballeros de San Juan. Los caballeros de San Juan son los caballeros que después, posteriormente, recibirían el nombre de la Orden de Malta. Cuando perdieron Roda, el emperador Carlos I les cedería la isla de Malta para asentarse. Y esta mujer estaba enrolada como un caballero de la Orden de Malta, como supo después Pedro Ordóñez, porque había terminado matando a su cuñado. Ella era una joven muy guapa, y en un momento dado de su vida era una hidalga de origen noble, pero que había perdido su posición económica, y en un momento dado decide casarse con un hombre muy mayor, que era muy rico. Se casa con él, y cuando el hombre muere, muy pronto, ella descubre que le ha dejado de usufructuaria de todos sus bienes. No le ha dejado el patrimonio, pero sí, no le ha dejado la propiedad, pero sí que es la usufructuaria. Entonces, yo voy a tener para vivir toda mi vida con los bienes de mi marido. Pero su cuñado, el hermano de su marido, no le hacía ninguna gracia el que ella se dedicara a gastarse los bienes de su hermano. Y además, por lo visto, según decían las habladurías, porque ella además tenía varios amantes, uno de ellos, por lo visto, un negro que estaba espectacular, un esclavo negro, y no le hacía mucha gracia al cuñado y empezó a calumniarla hasta que este angelito se dijo, mira, hasta aquí, y asesinó a su cuñado. El negro y ella huyeron, luego le dio una carta de libertad al negro para que fuera libre, una carta de libertad, para que no siguiera siendo esclavo, y ella se enroló a seguir matando hombres que pusieron en duda su honor en la Orden de Malta, ¿no?, como caballero de San Juan. Pero mi novela no transcurre realmente en el Mediterráneo. Hace referencia a la piratería en las islas inglesas. Os decía al principio que todo el mundo conoce que la reina Isabel de Inglaterra es la reina pirata, ¿no? Al fin y al cabo se dedicó a nombrar caballeros. Primero dio muchísimas patentes de corso para que pudieran atacar a los navíos españoles. Y entre ellos la más famosa es el nombramiento del pirata Francis Drake como Sir Francis Drake para los ingleses, y otro, por ejemplo, sería John Hawkins, que era un negrero, un conocido negrero, pues también le dio el cargo de tesorero de la corona, ¿no? O sea que realmente sí que es verdad que amparaba a estos piratas, pero aunque la reina Isabel de Inglaterra amparaba a los piratas, no le hacía demasiado gracia los que tenía en casa. Esto es como todo, ¿no? Dicen algunos autores que no deja de ser una paradoja, que tenían muy controlados a lo que llamaba sus perros del mar, a todos sus piratas, pero sin embargo las perras del mar se le escapaban todas, y es que es el caso de varias mujeres pirata que estaban en las costas inglesas e irlandesas. Una de ellas, de origen noble, de hecho no es una, son dos, son la suegra y la nuera, las Killigrew, eran contrabandistas. Era de hecho el hijo de Lady Killigrew, era vicealmirante de Cornualles, y esta era una familia muy rica, de una estirpe muy noble, y eran contrabandistas. O sea, el hijo miraba para otro lado, y cada vez que llegaba un barco con un botín que les interesara, normalmente no les preocupaba tanto el oro, les gustaba más las telas, las sedas, cosas que pudieran vender, porque también en su mercado de contrabando. Y cuando atracaba un barco en el puerto de Falmouth, lo que hacía normalmente era invitar a las personas al castillo, a los capitanes, y cuando el capitán volvía no había barco. O sea, no es que no quedaran ni las telas ni las sedas, es que la mitad de las veces directamente el barco se lo habían llevado y lo habían vendido entero. Entonces, tuvo en varios momentos, la primera de la familia en ser juzgada fue Lady Killigrew. Ya digo, porque en este caso, por lo que os digo, porque había atacado un navío de la Liga Hanseática, y luego su nuera,
cuando su marido John estaba fuera del castillo, hizo lo mismo con un barco español que pertenecía a la Liga Hanseática, el María se llamaba, como yo. También hizo lo mismo, se los hospedó en el castillo de Arwenack, que era el castillo que tenían ellos allí, y cuando ellos volvieron no había barco. Entonces, bueno, en este caso la reina Isabel de Inglaterra se la llevó a juicio también a la nuera, Elizabeth, y la reina no quiso, no obstante, castigarla, salió libre de cargo, pero a los que habían sido sus compinches, entre otros el hermano de Hawkins, de John Hawkins, William Hawkins, fueron colgados. A ella no se la quiso castigar porque al fin y al cabo pertenecía a la aristocracia inglesa y prefería utilizarlos y que volvieran al redil y más o menos dar el mensaje de sois los dueños de Cornualles, pero no por propio derecho, sino porque yo, como reina Isabel de Inglaterra, os estoy dando esta prerrogativa. Al final, la verdad es que no le quedó más remedio y terminaron persiguiendo a John y persiguiendo al clan hasta que la familia decidió pasar por el aro. Pero la última figura a la que quiero hacer referencia, que es la que aparece de verdad en mi libro y que inspira de alguna forma, es la figura de Grace O'Malley. Grace O'Malley, a diferencia de las Killigrew, que a salvo algunas leyendas no debieron subirse nunca a bordo de un barco, eran las que organizaban, como también lo hizo una famosa reina, una famosa sultana, de hecho no llegaba a ser sultana, la llamaban señora princesa, Sida al-Hurra, en Tetuán. También ya se dedicó a organizar lo que era la piratería en sus costas, pero no llegó a pisar un barco. El caso de Grace O'Malley es distinto. Grace O'Malley era la hija de un clan irlandés, en este caso el clan de los O'Malley, y mientras que la mayoría de los clanes irlandeses se dedicaban al pastoreo, al ganado y demás, estos desde el 1123, el clan de los O'Malley había sido un clan de navegantes, y desde el siglo XIV, en un momento dado se les prohibió comerciar a los navegantes locales, a los mercaderes locales, se les prohibió comerciar en el puerto de Galway y les empujaron a la piratería, y llevaban siendo piratas muchos años. Cuando el padre de Grace O'Malley, cuando la niña tenía 7 añitos, se marchó en una expedición, la niña con 7 u 8 años se afeitó la cabeza, por eso luego la llamaban Grace la Calva. Vais a verlo algunas veces escritos como Graine Nimail en irlandés, Graine Moal, que era Graine la Calva, o Granoil directamente, que es como la llamaban muchas veces, que básicamente es Granny la Calva. Luego al inglés se tradujo como Grace O'Malley, pero bueno, como digo, Granny la Calva, pues se le llamaban así porque con 7 años se subió al barco con su padre y les atacaron de otro clan, y la niña salió hecha una furia, se subió encima de su padre moviendo los brazos, hecha como un demonio, y supuso que se despistaran todos los piratas y les dieron la excusa o el divertimento o la distracción necesaria para que los hombres de su padre pudieran salvar el barco. Y desde entonces Grace O'Malley siguió viviendo a bordo de los barcos y siguió siendo pirata. Se casó con 15 años con el jefe del clan O'Flaherty, y enseguida, cuando empezaron a tener problemas con el rey Enrique VIII porque quería quedarse con porque estaba haciendo muchísimas incursiones en Inglaterra y cada vez les iba reduciendo los derechos, Grace O'Malley estuvo encantada de ser ya la que organizara la piratería contra Enrique VIII. Posteriormente, cuando murió su marido, ella quiso que se la nombrara a ella jefe de clanes, porque el derecho irlandés sí que entendía que una mujer podía ser la jefa de un clan, y cuando los O'Flaherty se negaron a nombrarla a ella de jefa, se volvió furiosísima y utilizó sus propios barcos contra los O'Flaherty. Posteriormente se casó con el jefe de otro clan, bueno, no era el jefe de otro clan, realmente era lo que llamaban el jefe de guerra, que era como el segundo del clan, y como anécdota así un poco curiosa para que veáis hasta qué punto era fiera y existían mujeres así, esta mujer se dice que dio a luz estaban enfrente de las costas de África, enfrente de las costas atlánticas de África, enfrente de Sale, ella dio a luz a su hijo en las Entinas. De hecho, lo llamaban Tom del barco. En irlandés el nombre era Tibot, pero era Tom of the boat, Tom del barco. Y cuentan que al día siguiente de dar a luz les atacaron unos piratas berberiscos, unos piratas árabes, y ella
ella estaba allí, de las Sentinas con su hijo, y tuvo que entrar al capitán a pedirle que les ayudara, porque que saliera ella a luchar porque no podían con los piratas. Y ella, pues, un día después de haber dado a luz, salió allí a luchar, maldiciendo a todos los del barco, diciéndole que ojalá tuvieran ellos 12 años como los días que les estaban haciendo pasar allá, porque eran unos inútiles y unos incapaces. Entonces, bueno, Grace tuvo varios enfrentamientos después con la reina de Inglaterra, estuvo moviéndose entre distintos clanes, temas políticos. La verdad es que tiene una vida apasionante, que yo os animo a que indaguéis sobre ella, y tuvo varios enfrentamientos con la reina Isabel de Inglaterra, y lo cierto es que dicen los historiadores que esa entrevista famosa pues no deja de ser interesante, porque teníamos a una pirata de nombre, o una pirata a la que había dado las patentes, pero que prácticamente nunca había estado a bordo de ningún barco, de casi ninguno, y por otro lado teníamos a la furiosísima Grace O'Malley, que habían matado una veintena de hombres en cada, no digo que en cada saqueo, pero sí que había matado muchísimos hombres, y que era la capitana de 20 navíos, tenía una flota de 20 navíos a su nombre. Con lo cual, la verdad es que sí podemos decir, sin miedo a estar creando una ficción que se salga de la realidad, que en el siglo XVI había mujeres piratas. Insisto, mis mujeres piratas son de ficción. La documentación está hecha para intentar recrear de la manera más exacta posible el entorno, la mentalidad del Renacimiento, que a mí me apasiona, esa época en la que los hombres de pronto creían que lo podían todo, digo los hombres en sentido genérico, que lo podían todo, esa época en la que combinaba las artes y las letras, esa época en la que los soldados escribían sonetos, como nuestro Garcilaso, y esa época en la que viven mis piratas, Inés y Victoria, que huyen de esa vida cómoda para enfrentarse al mar, y consiguen su tripulación. Así que yo os animo a que leáis la novela. Muchas gracias.